Muy bien. El cambio que introduce el nuevo paradigma es el siguiente, que la jurisprudencia deja ese papel, deja de tener ese carácter de criterio auxiliar, de mero criterio auxiliar para la aplicación jurídica, y se convierte, y esto lo digo muy claramente, en su parte motiva, es decir, en la parte de los fundamentos de las sentencias, en una auténtica fuente del derecho vinculante para los operadores jurídicos, vinculante para los operadores jurídicos, en el sentido de que lo que exista allí, y ya vamos a ver qué es aquello que vincula, tiene carácter excluyente y definitivo para la solución de casos concretos. Y no me refiero solamente a la parte del fallo, es decir, a la parte resolutiva, sino específicamente a la parte de los fundamentos. Entre otras cosas, por eso también es indispensable que las sentencias estén bien fundamentadas, porque los fundamentos ya no son solamente la motivación de una decisión, sino que esos fundamentos, ya vamos a ver, cuando forman una red de precedentes, se convierten en auténticas normas, como las leyes, en auténticas normas como las leyes, que vinculan a todos los operadores jurídicos. Muy bien. La primera pregunta que uno puede hacerse y es, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo ocurre que la jurisprudencia en un sistema de derechos fundamentales o en un sistema del derecho de los derechos adquiera ese carácter de fuente vinculante? La explicación es muy simple. Ayer vimos que los derechos fundamentales se aplicaban directamente, Si uno mira las cláusulas de derechos fundamentales, pues encuentra uno una característica que ayer ya definimos, y es que son disposiciones que tienen un carácter abstracto, pero, en segundo lugar, son disposiciones indeterminadas. Este es un concepto de filosofía del lenguaje, indeterminadas, que están formuladas en términos lapidarios y que no deciden nada en específico para determinados casos concretos. Es decir, piensen ustedes una cláusula como la cláusula del derecho a la igualdad. En cualquiera de las constituciones se encuentra esa cláusula. La cláusula dice, los ciudadanos de este país serán iguales, o como por ejemplo en la enmienda 14 de los Estados Unidos existe un derecho a la equal protection under the laws. Esa cláusula de la igualdad es una cláusula indeterminada. ¿Por qué es una cláusula indeterminada? Porque obviamente la cláusula de la igualdad no puede significar que entonces las fuentes del derecho no pueden distinguir entre el trato que se otorga a unos ciudadanos y a otros, porque eso sería absurdo. Toda la legislación es un conjunto de distinciones, Cuando la ley dice las personas que ganen más de 400.000 pesos al año tendrán que pagar el 25% de impuestos, allí está estableciendo una distinción. Todo aquel que quiera salir de México tiene que pagar tal impuesto, ahí está haciendo una distinción. Es decir, la ley es un conjunto de distinciones, por lo tanto la igualdad no puede significar que entonces deba haber un régimen unívoco para todos. Lo que el principio de igualdad dice es que hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Pero claro, esto es una fórmula vacía o indeterminada porque no sabemos quiénes son los iguales para los iguales en un caso concreto y los desiguales en otro caso concreto. Si eso es así, es decir, o como quiera que esas cláusulas son indeterminadas, entonces es necesario que la jurisprudencia concrete, los españoles dicen concretice, es un poco bárbaro, es tratar a patadas al español, concrete, tenemos la palabra concrete, yo creo que en América Latina a veces hablamos mejor español que en España, concrete el significado de esas cláusulas indeterminadas frente a ciertos tipos de casos, Por ejemplo, déjenme poner simplemente dos casos. Un caso, el caso de la igualdad.
Les pongo un caso colombiano. En Colombia hay una ciudad muy bonita que yo les recomendaría visitar alguna vez en su vida, que se llama Cartagena de Indias. Es una ciudad preciosa, preciosa. Pero además, Cartagena de Indias es una ciudad que además de ser preciosa, es la joya del turismo en Colombia. Tiene otras dos características que no son tan preciosas. Una es que es una ciudad que tiene una infinita pobreza en sus suburbios. Y en tercer lugar, es una ciudad profundamente clasista, es decir, una ciudad que tiene 4 familias muy ricas y el resto de la ciudad muy pobre. Resulta que en un edificio tradicional de Cartagena, donde viven algunas de estas familias muy adineradas y de abolengos, había siempre 2 ascensores. Un ascensor para los propietarios y los invitados de los propietarios a los departamentos, y otro ascensor para los empleados y para la carga. Y entonces había una señora que trabajaba en el piso 23 de ese edificio como empleada del servicio doméstico, es decir, ayudaba con los quehaceres de la casa, que todos los días subía por el ascensor de servicio. Resulta que un día el ascensor de servicio se dañó. Y esta señora, esta empleada del servicio doméstico, intentó subir una vez por el ascensor de los propietarios. Inmediatamente, el administrador del edificio le dijo que eso no era posible, que las regulaciones del edificio impedían a los empleados subir por el ascensor de los propietarios. Y este ascensor llevaba dañado 2 o 3 meses, no lo mandaban a arreglar, entonces la señora tuvo que empezar a subir todos los días 23 pisos y a bajar 23 pisos. Además la historia es un poco trágica porque la señora tenía como 50 y tantos años y además estaba en muy malas condiciones de salud, tenía ya casi 60 años, estaba en una situación de salud muy precaria, tenía problemas respiratorios. Y se enfermó. Alguien le dijo a esta señora que argumentara que le estaban violando su derecho a la igualdad. Esta señora interpuso una acción de tutela, que es un tipo de amparo en Colombia, y a la señora le tutelaron su derecho a la igualdad con el siguiente argumento. La discriminación en razón del estatus social o del estrato social está prohibida por el derecho a la igualdad. La discriminación en razón del estatus social está prohibida por el derecho a la igualdad. Muy bien. La Constitución colombiana no dice nada en relación con el estatus social, Pero la Corte Constitucional colombiana, en interpretación de ese artículo, estableció esta norma adscrita al derecho a la igualdad, es un término técnico, norma adscrita al derecho a la igualdad, según el cual todas las discriminaciones en razón del estatus social o del estrato social están prohibidas. Esa norma no existía antes de esa sentencia. Esa sentencia la concretó a partir de una fundamentación derivada del artículo 13 de la Constitución colombiana, que es la cláusula de la igualdad. Y a partir de ese momento, esa norma según la cual está prohibido discriminar en razón o diferenciar en razón del estrato social, se convierte en un contenido de la igualdad que aparece como fuente de derecho, que aparece como una fuente de derecho vinculante y que emana de la jurisprudencia o del precedente judicial. Es decir, este es un caso en donde, por ejemplo, el precedente judicial concreta el contenido de la Constitución, y al concretarlo, la propia jurisprudencia se convierte en fuente de derecho. En el futuro los jueces citaron ya muchas veces este precedente judicial. Otro caso, un caso que ha ocurrido en muchos países, el caso de los testigos de Jehová. Y siempre será el caso de un menor de edad o mayor de edad, que es un testigo de Jehová, y que se niega, en un caso de peligro de muerte, se niega a permitir que le hagan una transfusión de sangre. Las constituciones garantizan siempre la libertad religiosa, por una parte, o la libertad de cultos, o la libertad de conciencia.
Pero las constituciones no tienen ninguna regulación frente al punto de si los testigos de Jehová pueden o no legítimamente rechazar las transfusiones de sangre. Entre otras cosas, el asunto es complicado porque aquí la libertad de cultos colisiona con otro derecho fundamental, que es el derecho fundamental a la vida o a la salud, y los tribunales tienen que hacer siempre una ponderación entre esos dos derechos. Pues bien, la jurisprudencia de muchos países, y esto ya es una cosa de derecho comparado que se va reproduciendo en diferentes latitudes, ha concretado dos reglas que son ya de aceptación, y es, si el testigo de Jehová es mayor de edad, como quiera que en el constitucionalismo hay un respeto de la autonomía privada, de la autonomía del sujeto, pues entonces a esa persona debe permitírsele disponer de su propia vida. Debe permitírsele que él rechace la transfusión de sangre. Cosa que, dicho sea de paso, a mí me parece bien, me parece que es respetuoso que si hay una persona mayor de edad, el Estado no tiene por qué ser paternalista, porque si no, por la vía contraria, entonces estaría prohibido todo aquello que le hiciera daño al individuo, estaría prohibido el tequila, el comer demasiado picante, las relaciones amorosas tormentosas, es decir, todo este tipo de cosas, ya, la vida se haría invivible, porque el Estado tendría que prohibir todo lo que le hiciera daño al sujeto. Pues a mí me parece estupendo que se interprete el derecho de libertad en el sentido de que una persona mayor de edad que tiene capacidad de discernimiento suficiente decida qué es lo bueno y qué es lo malo para sí. Pero también la jurisprudencia ha dicho que cuando se trata de un menor de edad, dado que esa persona todavía no tiene una suficiente capacidad de discernimiento, entonces en ese caso el Estado sí tiene que ser proteccionista y está ordenado hacerle las transfusiones de sangre a los menores de edad. Esta es una jurisprudencia comparada que ya hay en varios países de Europa y de América Latina se ha aceptado. Las constituciones no dicen nada en la cláusula de libertad de culto o en la cláusula del derecho general de libertad o en la cláusula que se refiere al derecho a la vida y a la salud acerca de ese caso concreto. Pero como esas normas tienen que aplicarse directamente, es la jurisprudencia que, con una fundamentación basada muchas veces en ponderaciones, concreta esas normas adscritas, vuelvo a la palabra concreta, normas adscritas, y esas normas adscritas son aquellas que tienen ese carácter de precedente que resulta obligatorio para los casos futuros. Resulta obligatorio para los casos futuros. Es decir, si ustedes me permiten redondear la idea, dado que las disposiciones de los derechos fundamentales son indeterminadas y que son de aplicación inmediata o de aplicación directa, entonces la jurisprudencia tiene que concretar el contenido de esas cláusulas, para que se puedan aplicar a los casos concretos, y esas concreciones que hace la jurisprudencia tienen fuerza de precedente, tienen fuerza vinculante de precedente para todos los operadores jurídicos.